Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. A continuación vamos a exponer el tema de la deriva continental. Como participantes del grupo tenemos a Guadalupe Espinosa Rojas, Joel Alonso Coaguila González, Efraín Alonso Chalco Suárez, Anthony Jorge Lara Mendoza, Andrea Inés Quiñones Esguquiza. Siguiente, por favor. Los temas a tratar, vamos a tocar temas del el origen de la teoría de la deriva continental, su importancia en un contexto histórico, la hipótesis de Wegener y su planteamiento original, y cómo esto ha afectado en la actualidad a la ciencia que hoy estamos estudiando. Vamos a tocar temas de las pruebas que sustentan la deriva continental, teniendo en cuenta diversos factores. Y asimismo también vamos a tocar la tectónica de placas, en la cual es la ciencia que explica el mecanismo del movimiento planteado originalmente por Wegener. Posteriormente vamos a ver el tema del impacto y las transformaciones en la dinámica terrestre, ya que vamos a llegar a una conclusión indicando de que la Tierra está en constante movimiento. La importancia y la proyección de la teoría en la geología moderna será uno de los temas finales que vamos a tocar, teniendo unas pequeñas acotaciones sobre el estado actual de los equipos y el monitoreo que se realiza especialmente en nuestro país. Siguiente, por favor. El origen de la teoría de la deriva continental. Para entender cómo se ha originado esta teoría, tenemos también que entender el contexto histórico con el que se ha llevado, y estamos hablando en la época de 1900, donde un científico, Wegener, se basó en varias evidencias recolectadas a lo largo de todas sus expediciones, en los cuales él ha determinado y encontrado diversos factores y pruebas donde determina de que los continentes están en constante movimiento. Como preguntas claves que se formuló Wegener es qué evidencias y procesos geológicos explican la teoría y cómo se producen estos movimientos. Entonces, a raíz de esta duda es que se trata de analizar y tratar de comprender cómo es que ha funcionado y sigue funcionando los movimientos de las placas tectónicas, los movimientos de los continentes, y cómo es que una especie nativa de un determinado lugar puede encontrarse en un lugar diferente en un continente muy lejano, ¿no? Alfred Wegener fue un meteorólogo y geofísico alemán y uno de los padres de la geología moderna, al proponer la teoría de la deriva continental. En 1905 se doctoró en astronomía por la Universidad de Berlín, pero centró su campo de estudio en la geofísica, la meteorología y la geología. Es de ahí de donde viene todos estos conceptos, los cuales nos favorecen especialmente en el curso, como es en el curso que estamos cursando ahora, ¿no? Geología. Siguiente, por favor. Ya. Al tratar el origen de la teoría continental, hablábamos de las expediciones de Wegener, que incluso junto a sus hermanos en 1906 batieron un récord al estar el mayor tiempo suspendido en un globo, al estar 52 horas y medias en el aire. Esta y muchas expediciones fueron dedicadas a lo largo de su trayectoria profesional, en donde se encontró diversas pruebas, como por ejemplo se pueden representar en el gráfico a la derecha, donde indica que distintos tipos de fauna y distintos tipos de flora se encuentran en diversos continentes que en la actualidad están separados. De ahí viene la teoría que propugna Wegener en sus estudios, ¿no? Y que a continuación mis compañeros van a detallar con mayor énfasis. Les doy el paso a mi siguiente compañera, por favor. Bien, gracias, compañero. Fundamentos de la teoría. Yo les hablaré de un poco sobre la hipótesis de Wegener, ¿no? Wegener propuso que hace unos 250 millones de años existía un único supercontinente llamado Pangea. Con el paso del tiempo, este gran bloque de tierra empezó a romperse y separarse en pedazos más pequeños, que poco a poco se desplazaron hasta dar la forma actual de los continentes. Él, incluso, se animó a estimar la velocidad de su movimiento, que era de entre 1 y 10 centímetros por año.
Y lo curioso es que con la tecnología de hoy sabemos que estaba en lo cierto. Pero había un detalle. Wegener no podía explicar cómo se movían los continentes. No conocía la fuerza que los impulsaba y por eso muchos científicos de su tiempo no le creyeron. Esta respuesta llegó mucho tiempo después con la teoría de la tectónica de placas, que explicó que la corteza terrestre está dividida en placas y se desplazan constantemente. En pocas palabras, Wegener fue un visionario que, aunque no tenía todas las pruebas, lanzó una idea que revolucionó la geología. Gracias a él, hoy entendemos que la Tierra no es fija, sino que está viva y en movimiento constante. Podemos, a ver, en la siguiente imagen podemos identificar lo que era el continente Pangea, que está rodeado de un único océano denominado Pantalasa. Podemos identificar que está Norteamérica en la parte superior izquierda, conectada con Sudamérica en la zona inferior. En el centro se encuentra África, unida a Europa y Asia, formando Eurasia, que está ubicada en la parte superior derecha. Hacia el sur se observa la Antártida y más a la derecha India y Australia. El mapa resalta cómo estas masas continentales, que hoy están separadas por océanos, antes formaban parte de esta gran unidad. Le doy el pase a mi compañera. Bueno, hoy voy a hablarles sobre las evidencias geológicas que respaldan la teoría de la deriva continental propuesta por Alfred Wegener. Estas propuestas fueron fundamentales para demostrar que los continentes no siempre han estado en el mismo lugar, sino que se han desplazado a lo largo del tiempo. Como punto número uno, tenemos la coincidencia del encaje de los continentes. Una de las primeras evidencias geológicas es que los bordes de los continentes se encajan como piezas de rompecabezas. El ejemplo más claro es la costa de Sudamérica, casi perfectamente. Esto sugiere que en el pasado estuvieron unidos en un mismo supercontinente llamado Pangea, como lo comentó mi anterior compañera. Como punto número dos, tenemos lo que es la continuidad de estructuras geológicas. Otro punto importante es la continuidad de cadenas montañosas y formaciones rocosas en continentes actualmente separados. Tenemos como ejemplo los montes Apalaches en Norteamérica. Tienen la misma edad y características que montañas del Reino Unido y Noruega, lo que indica que antes formaban parte de una misma cadena montañosa. Como punto número 3, tenemos la distribución de formaciones rocosas y minerales. También se han encontrado depósitos de carbón y formaciones rocosas similares en regiones que hoy están muy distantes entre sí. Esto solo puede explicarse si en algún momento esas áreas estuvieran unidas geográficamente. Como punto número 4, tenemos la evidencia de glaciaciones antiguas en lugares como Sudamérica, África, India y Australia. Se hallaron huellas en glaciaciones que ocurrieron hace más de 200 millones de años. Lo curioso es que actualmente esos lugares están en zonas cálidas, lo que indica que en el pasado estaban ubicados más cercano al Polo Sur. Como conclusión, las evidencias geológicas, como en el encaje de los continentes, la continuidad de montañas, las formaciones rocosas y los rastros de glaciaciones, apoyaron a la teoría de Wagner. Mostraron que la Tierra es dinámica, con continentes que se desplazan lentamente a lo largo del tiempo. En la siguiente imagen podemos visualizar que, siguiente por favor, podemos visualizar que América del Sur encaja con África y América del Norte. Les doy el paso a mi siguiente compañero. Bueno, ahora voy a explicar sobre los procesos y movimientos que explican, bueno, ¿no? La tectónica de placas, la teoría que dio sustento. Bueno, la tectónica de placas es considerada hoy la base de la geología moderna, ya que explica la dinámica de nuestro planeta.
Esta teoría sostiene que la litosfera, es decir, la capa externa y rígida de la Tierra, no es continua como podría parecer, sino que está dividida en grandes fragmentos llamados placas tectónicas. Las placas no son estáticas, sino que flotan y se desplazan lentamente sobre la astenosfera, que es una capa plástica y semifluida que se encuentra en el manto superior. Aunque su movimiento es muy lento, apenas de unos centímetros por año, en escala de millones de años, esos centímetros son capaces de transformar continentes, abrir océanos, formar montañas e incluso cambiar la historia de la vida en la Tierra. El motor de todo este proceso está en el interior del planeta. El calor interno genera corrientes de convección en el manto, donde el material caliente asciende y el más frío desciende. Esa circulación constante empuja a las placas como si fueran enormes balsas navegando en un mar muy espeso. A partir de ahí, las interacciones entre las placas pueden dividir en tres tipos principales. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en primero, los movimientos divergentes o de expansión oceánica. En estos casos, dos placas se separan entre sí. Esa separación abre espacio para que ascienda magma desde el manto, el cual se solidifica y forma una nueva corteza. Este fenómeno ocurre en las dorsales oceánicas, largas cordilleras submarinas que recorren miles de kilómetros. Un ejemplo claro es la dorsal mesoatlántica, que poco a poco se va separando de América de Europa y África, ensanchando cada año el océano Atlántico. Aunque no lo notemos en la vida diaria, en escalas geológicas, este proceso es tan poderoso que cambia el mapa de los continentes. Siguiente. Segundo, los movimientos convergentes o de subducción. Aquí las placas no se separan, sino que chocan entre sí. Cuando esto ocurre, generalmente la placa oceánica, que es la más densa, se hunde bajo la placa continental en un proceso llamado subducción. El resultado de esto son paisajes y fenómenos de gran magnitud. Ejemplo, el levantamiento de cordilleras, la aparición de arcos volcánicos y la generación de zonas sísmicas. En nuestro propio continente tenemos un ejemplo muy claro. Los Andes existen gracias al choque entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Otro caso famoso es el Himalaya, originado por la colisión de la India contra Asia, y que sigue creciendo hasta el día de hoy, motivo por el cual allí se encuentran las montañas más altas del planeta. Siguiente, por favor. Tercero, los movimientos transformantes. Aquí las placas no se separan ni se unen, sino que se deslizan lateralmente uno junto a la otra. Este roce no es suave, ya que acumula enormes tensiones, que cuando se liberan provocan terremotos. El ejemplo más conocido es la falla de San Andrés, en California, donde la placa del Pacífico y la norteamericana se mueven en direcciones opuestas, generando un riesgo sísmico constante para esa región. Siguiente, por favor. Ahora, ahora bien, además de las corrientes de convección, existen otras fuerzas motoras que contribuyen a este movimiento. Una de ellas es el empuje en las dorsales oceánicas, donde el magma emergente presiona hacia los lados, obligando a las placas a separarse. La otra también es llamada tracción de placas. En las zonas de subducción, la parte de la placa que se hunde arrastra consigo al resto, como si fuese un ancla que tira toda la estructura. En conjunto, estos procesos explican por qué la superficie terrestre está en constante cambio. Gracias a la teoría de la tectónica de placas, entendemos la formación de cordilleras, distribución de volcanes, en lo que se conoce como Cinturón del Pacífico, y la ocurrencia de terremotos en regiones específicas del mundo. En resumen, la tectónica de placas no solo nos da un modelo claro para explicar fenómenos naturales, sino que también nos recuerda que la Tierra es un planeta vivo, dinámico y que nunca está quieto. Lo que hoy conocemos como continentes, montañas o mares seguirá transformándose con el paso del tiempo. Es un proceso lento, pero imparable, que nos conecta directamente con la historia profunda de nuestro planeta. Doy paso al siguiente compañero. A ver, yo les voy a hablar sobre la alteración de la dinámica terrestre.
Bueno, el movimiento de las placas tectónicas trae consigo tres impactos: el impacto geológico, el impacto biológico y el impacto climático. En el impacto geológico, ¿no? Cuando las placas tectónicas están en movimiento, como ya dijo el compañero, alteran la superficie terrestre, ¿no? Y dependiendo de cómo es el roce que tengan entre ellos, es cómo se va a modificar. Si es que dos placas tectónicas chocan entre sí, puede ocasionar, ¿no? De repente movimientos de tierra que terminan como montañas, o la liberación de repente de esos movimientos genera temblores y puede hasta producir volcanes. A ver, la separación de placas puede traer consigo una falla geológica, ¿no? Que son las fracturas en la corteza terrestre, o dependiendo también de la separación, puede crear incluso hasta valles, como es el valle de Rift, ¿no? En África Oriental. Acá en las imágenes vemos, ¿no? La formación de volcanes, la creación de fallas y la formación de relieves, ¿no? Al chocar las dos placas tectónicas. En la siguiente imagen, por favor. Bueno, acá están los cambios, los impactos climáticos, ¿no? Al dividirse las placas tectónicas, zonas que quizás antes estaban protegidas por cordilleras o montañas, se ven descubiertas y estas modifican el entorno, ¿no? Al modificarse el entorno, se modifica lo que es el flujo de las corrientes oceánicas y también lo que es la circulación de los vientos, ¿no? Influyendo directamente en el clima global. Zonas que quizás tenían un clima cálido y tropical, ahora se vuelven fríos o viceversa. Y evidencia de eso incluye, ¿cómo se llama?, los rasgos de los glaciales en lugares como Sudáfrica, a los que nos dan indicio de que en el pasado fue un lugar mucho más frío de lo que es actualmente. Ahora, y lo mismo pasa, ¿no? Zonas que de repente no tenían contacto directo con el océano, con el mar abierto, ahora sí lo tienen. Y bueno, por el efecto albedo, bueno, que es el reflejo que se produce cuando el sol da hacia el mar, eleva la temperatura de las zonas cercanas, ¿no? Y hace que justamente los ecosistemas que estén cerca al mar sean más calientes. Como digo, el impacto climático afecta de gran manera prácticamente desde que se desmorona la Pangea, afecta de gran manera a todos, ¿no? Cambia los ecosistemas para todos, cambia el clima para todos, de repente puede subir la temperatura, puede bajar la temperatura. Si hay de repente un clima seco, se vuelve de repente un clima más tropical o de repente un clima húmedo. Todo depende de cómo se vaya, o sea, cómo es que se adapten los nuevos continentes, ¿no? La siguiente imagen. En los impactos biológicos. Bueno, justamente como le decía, cuando los continentes se separan, acaban con los ecosistemas, con los ambientes que tenían, ¿no? Si de repente era un ambiente cálido, deja de serlo, ¿no? Acaba justamente con los ecosistemas, pero al acabar con los ecosistemas se crean nuevos ecosistemas, justamente, ¿no? Lo único que hacen es cambiar del clima, cambiar de repente humedad, pero se crean nuevos ecosistemas para nuevos animales. Ahora, al dividirse también los continentes, provoca que de repente las especies que nativas de un cierto lugar, que antes no se topaban con otra, ahora sí se topen. O de repente poblaciones de una cierta especie que estaba reunida en un solo punto, después de la separación de continentes, ahora se encuentra en dos lugares diferentes, cosa que antes no estaba. Entonces, ayuda de igual manera como la creación de nuevos ecosistemas y también ayuda justamente a que las especies lleguen a otros lugares donde antes no estaban, ¿no? Ahora, en lo que es evolución y adaptación, bueno, lo que pasa es que cuando una especie de repente varía su ambiente, varía su entorno, también varía su alimento, también varía las presas que caza. Si de repente los animales digamos, cazaban durante el día y ahora por las condiciones climáticas o por los depredadores que puedan tener ahora, ya no puedan salir durante el día, son obligadas de repente a cambiar en vez de salir de día, ahora salen de noche. O de repente, si es que antes se alimentaban de algún animal en específico, al no encontrarse ese animal, se tienen que alimentar de otras cosas, se tienen que adaptar justamente al nuevo ecosistema en el que se encuentran, ¿no? Y no solamente eso, hay especies que de repente por, eh, por el mismo clima puede hasta variar, de repente puede perder pelaje o puede de repente reducir tamaño o puede cambiar varias cosas de ellos, ¿no? Y justamente a eso se le llama una especialización,
es cuando una especie se adapta justamente al entorno en el que está, se especializa justamente y se adapta a donde está. Por eso es que, por ejemplo, hay animales que de repente no son muy similares, o sea, visualmente no son muy similares, pero genéticamente comparten un porcentaje de ADN, ¿no? Como por ejemplo los caninos, ¿no? Los perros entre los lobos y los zorros. Son animales totalmente diferentes. El lobo es mucho más grande que un animal, un perro, pero sin embargo genéticamente siguen compartiendo, ¿no? Tienen, de repente han tenido algún ancestro en común y lo que genera que justamente de una especie que antes estaba, ahora se formen dos. Entonces, justamente el impacto biológico no solamente trae consigo, o sea, acaba con los ecosistemas, sino crea nuevos y aparte la vida que estuvo antes puede hasta dividirse en dos especies diferentes para dar, ¿cómo se llama? Para dar una mayor especialización, ¿no? de las especies. La siguiente imagen. Ya. Actualmente, como les comenté, ¿no? El movimiento de las placas puede provocar lo que son formaciones montañosas, océanos y cuencas, ¿no? Eh, Cuando hay esos movimientos, viene acompañado de lo que es las acciones sísmicas y volcánicas, ¿no? En los bordes de las placas. Bueno, por GPS se puede confirmar que los continentes están en movimiento, ¿no? No son algo estable, tienen un movimiento así se leve, ¿no? De 2 a 5 centímetros cada año y justamente se tiene monitoreado ese movimiento. ¿Por qué? Porque los movimientos no son porque se mueve y ya está, sino que se mueve y cada vez que las placas tectónicas tienen un movimiento, liberan energía, que son sismos. Entonces se tiene que tener registrado el movimiento de las placas para prevenir los riesgos naturales, ¿no? Ahora, dato interesante, nuestro país es el encargado en el monitoreo, bueno, en el país el IGP es el encargado del monitoreo de los movimientos de las placas tectónicas. Y bueno, y se tiene conocimiento, ¿no? Se dice, ¿no? Que de acá a 250 millones de años podrían juntarse nuevamente los continentes y crear una nueva Pangea, ¿no? La que sería llamada Pangea Próxima, ¿no? La siguiente imagen. Ya, las consecuencias geológicas actuales es justamente los epicentros de los sismos que están bueno, las zonas rojas son la parte donde son altamente sísmicas, que son los bordes de las placas. La siguiente imagen ahora. Ya, y en conclusión, ¿no? Bueno, para mí, ¿no? Para mí la deriva continental concluye que los continentes no son masas de tierras fijas, sino que se desplazan a lo largo del tiempo, ¿no? Comenzando como por un supercontinente que fue la Pangea, el cual ya se fragmentó y cuyas partes se llevaron hasta sus posiciones actuales, ¿no? La separación y el movimiento de las masas continentales a lo largo del tiempo han influido en la evolución de la vida en la Tierra, llevando al aislamiento de poblaciones y a la formación de nuevas especies únicas y en los cambios globales, ¿no? Eso sería todo conmigo. Como acotación al tema de las conclusiones y aclaración el tema de un análisis temporal, mis compañeros habían mencionado que Wegener no tuvo tanto error al calcular que la separación de continentes iba de aproximadamente 10 centímetros. En la actualidad se cuenta con la tecnología suficiente como son la red satelital, las estaciones de rastreo permanente, que son estaciones de monitoreo constante encargadas por el IGN en nuestro país y que son las encargadas de dar un monitoreo las 24 horas con datos actualizados. Estos datos son los que utiliza el Instituto Geofísico del Perú, que es el IGP, para hacer el monitoreo de movimiento de placas, el registro, como mi compañero bien indicó, de todos los sismos y en base a eso proponer la toma de acciones inmediatas. Entonces, como contraste temporal, solo quería acotar e indicar que si bien Wegner tuvo razón, lo hizo sin instrumentos en una época donde no se tenían los conocimientos necesarios. Quisiera dar el pase a mi compañera para el cierre de la exposición. Gracias, compañero. Bien, y para finalizar, ¿no? Eh, Concluimos en que Alfred Wegener no pudo ver confirmada su hipótesis en vida, pero su legado abrió una nueva forma de entender nuestro planeta. Su visión nos recuerda que la ciencia avanza gracias a quienes se atreven a cuestionar lo establecido, aunque en su momento sean rechazados o criticados. Como dijo mi compañero, hoy sabemos que la Tierra no es estática, sino un sistema en constante cambio. Los continentes siguen desplazándose, las montañas se forman, los océanos se abren y se cierran,
En otras palabras, nuestro planeta está vivo. La lección que nos deja Wegner es que nunca debemos dejar de observar, preguntar y buscar respuestas, porque las ideas de hoy parecen imposibles, pero pueden ser la base de la ciencia del mañana. Eso sería todo. Muchas gracias. Esperamos que hayan podido aprender o entender un poco de lo que es la deriva continental. Y bueno, gracias.